Shalom. Vamos a continuar con nuestros estudios de la Torá en la Parashat Shelach Lecha que estamos estudiando. Vamos a la aliyá número 3, que comienza del capítulo 14, del versículo 8, y vamos a llegar hasta el versículo 28. Leemos en la Torá. Si nos quiere, Adonai nos llevará a esta tierra y nos la dará, una tierra que emana leche y miel. Solamente contra Adonai no se rebelen, y ustedes no teman al pueblo de la tierra, porque ellos son pan para nosotros. Se ha apartado su resguardo de ellos, y Adonai está con nosotros. No les teman. Dijo toda la congregación de lapidarlos con piedras, pero el cabot de Adonai se mostró en el Ohel Moed frente a todos los Bnei Israel. Dijo Adonai a Moshe: ¿hasta cuándo me hará irritar a este pueblo y hasta cuándo no creerán en mí a pesar de todas las señas que he hecho dentro de ellos? Lo castigaré con mortandad y lo exterminaré, y haré de ti una nación más grande y poderosa que él. Contestó Moshe a Adonai: pero oiga, Mitzrayim, que has sacado con tu poder a este pueblo de en medio de él. Y hablarán todos los habitantes de la tierra de Canaán que oyeron que tú, Adonai, estás en el interior de este pueblo, que ante sus ojos te muestras tú, Adonai, que tu nube está parada sobre ellos, y con una columna de nube tú vas delante de ellos en el día, y con una columna de fuego en la noche. Porque si matares a este pueblo como si fuera un solo hombre, entonces hablarán las naciones que han oído tu fama diciendo: por no haber podido Adonai traer a este pueblo a la tierra que les había jurado, los mató en el desierto. Ahora lo ruego, se engrandezca la fuerza de mi Señor tal como has hablado, diciendo: Adonai, paciente, benévolo, soporta la iniquidad, el delito, lo limpia, no lo deja impune, toma en cuenta la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y hasta la cuarta generación. Disculpa por favor el pecado de este pueblo según la grandeza de tu merced, y tal como has soportado a este pueblo desde Mizraim hasta ahora. Y le contestó Adonai: he aquí, he perdonado según tu palabra. Pero así como yo vivo y llena el cabot Adonai a toda la tierra, que todos los hombres que han visto mi honor y mis señas que he hecho en Mizraim y en el desierto, y me han probado ya 10 veces, pero no han oído mi voz, no verán la tierra que he jurado a sus padres, y todos los que me irritan no la verán. Pero mi siervo Caleb, por cuanto que hubo en él otro espíritu y fue completamente detrás de mí, lo llevaré hacia la tierra que él ya entró allí, y su descendencia la heredará. El amalequí y el kenaní había habitado en el valle. Mañana dense vuelta y partan hacia el desierto, camino de Yamsuf. Habló Adonai a Moshe y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo soportaré esta congregación malvada que provocan quejas contra mí? A las quejas de los Bnei Israel, que ellos se quejan contra mí, he oído. Diles: así como yo vivo, dice Adonai, que tal como hablaron en mis oídos, así les haré a ustedes. Bien, esto es lo que leemos en la Torá. De la tercera aliyá, continuando con aquel reporte que los Meraglim estaban dando, el reporte de los Meraglim, malvados, los que dieron el reporte negativo. De pronto, como sabemos y recordamos, se levanta Caleb ben Yefuné y Yoshua ben Nun para dar un reporte de forma distinta, sin reconocer los detalles de la misma forma que lo hicieron los anteriores Meraglim, pero ahora ellos con una actitud positiva. Incluso reconviene al pueblo para que sepan que la tierra esta en la que emana leche y miel, van a tomarla completamente y van a heredarla tal como Hashem ha hablado. En cambio, el pueblo se rebela más contra Hashem. No hacen caso y entonces están a punto de golpear a estos hombres, a Moshe, a Aarón y a Yoshua, a Caleb, a los seguidores que están defendiendo la postura positiva de ir y poseer la tierra de Canaán porque así lo ha provisto Hashem. Estaban a punto de ser apedreados cuando la manifestación de Hashem se da en el pueblo. Kadosh Baruj Hu decide que va a exterminar a todo el pueblo en ese instante, y que de los lomos de Moshe va a levantar a un nuevo pueblo para que pueda heredar la tierra. Sin embargo, Moshe, como un buen líder e intercesor del pueblo de Israel, se pone en la brecha, suplica delante de Hashem para que perdone al pueblo
no por el hecho de una virtud en el pueblo, sino por las virtudes de Hashem. Entonces él suplica, de acuerdo a la palabra que Hashem ha prometido para el pueblo de Israel, y lo que se ha dado a conocer públicamente. Si Hashem destruyera a los del pueblo de Israel en el desierto, quedaría el testimonio ante las demás naciones del mundo que Hashem, quien habitaba en medio del pueblo de Israel, no pudo llevar al pueblo a su cometido de poblar la tierra de Canaán. Así que el cabot de Hashem quedaría en descrédito delante de las naciones del mundo. Aquí es donde Moshe apela a esta situación, momento en el cual también se dan a conocer los atributos de Hashem, apelando Moshe Rabbeinu a la misericordia y todas estas atributos y características que posee Hashem y que van a estar en beneficio de no solamente del pueblo de Israel, sino en beneficio de toda persona. Así entonces, sí es necesaria la muerte para este pueblo de malvados que han confiado más bien en lo que los Meraglim están diciendo, en la mentira. En lugar de ello, de condenarlos de forma inmediata, mejor los ha de condenar paulatinamente, pues el castigo es justo, es correcto que ellos mueran y no hereden la tierra, pues es la condición con la cual ellos mismos se restringieron. Dijeron no poder establecerse en esa tierra, dijeron no poder conquistarla, y efectivamente eso sucederá con ellos ahora. Bueno, ¿de qué nos habla de estas cosas? Sí, la mayoría de la gente está equivocada, la mayoría de la gente va a confiar en el testimonio negativo, se dejan llevar más por las dificultades de una mala información, de una mala nota. Así que los equivocados son la mayoría. Aquí nosotros lo vemos, unos cuantos eran los que estaban en lo correcto. Ahora, los que se equivocan y siguen a los equivocados también van a pagar juntamente con ellos, porque al final las personas adultas ya tienen el criterio propio para decidir si vincularse con la verdad o vincularse con la mentira de acuerdo a sus conceptos. Por supuesto que el error tiene que ser castigado, Hashem lo hace, Hashem va a castigar, ya no de la manera tan severa y tan estricta, de acuerdo a lo que hemos oído que Moshe alegó o apeló delante de Hashem. Entonces también nos damos cuenta de que quienes no tuvieron el deseo y no se vieron entrando a la tierra, no entraron. De igual manera, una persona cuando persigue un objetivo, una meta, si éste no logra concentrarse, no logra mirarse en aquel lado, no tiene el deseo, el apego, porque simple y sencillamente no lo siente, no se encuentra dentro de él, difícilmente poseerá aquel objetivo hacia el cual se ha trazado. Tenemos que vernos en la situación aquella y tenemos que convencernos de que estaremos en aquella posición que nosotros buscamos. Esto nos ayuda a adquirir confianza, lo cual se convertirá en la realización de la meta u objetivo que nos hemos trazado. Esto es lo que nosotros hemos de aprender en esta sección de la Torá. Por supuesto, hablando de esto último, con la ayuda de Hashem, porque de lo contrario, aun cuando el hombre se lo proponga, solamente que Hashem lo disponga, entonces será posible. Bien, nos veríamos para la cuarta aliyá. Shalom.